Entonces, sí, señor. sí, señor. Bueno, es importante mantener lo mejor posible la salud mental y más ahora en esta pandemia. Por eso, ante cualquier síntoma anómalo, debemos pedir ayuda y acudir al médico. Dice el médico psiquiatra Ramón Acevedo, la depresión es una enfermedad que causa muchas dificultades en la vida de la persona que la padece. Es una enfermedad que afecta al ser humano en sus tres dimensiones: cuerpo, mente y relaciones sociales. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta otra actividad del Teléfono de la Esperanza de Medellín. El pasado 10 de octubre se conmemoró en el mundo el Día Mundial de la Salud Mental, como se viene realizando desde 1995 por la Federación Mundial para la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud, con el fin de crear conciencia sobre los problemas relacionados con ella y erradicar muchos de los mitos que han impedido que se tomen más acciones para mejorar la condición de muchos pacientes. El lema elegido para este año fue, abro comillas, salud mental y bienestar, una prioridad global, cierro comillas. Se realiza entonces esta conmemoración en un momento en que nuestras vidas cotidianas se han visto considerablemente afectadas por el COVID-19. Hoy, 22 de octubre, el Teléfono de la Esperanza de Medellín se une a esta conmemoración en colaboración con el doctor Ramón Acevedo, quien muy gentilmente aceptó compartir su conferencia sobre la depresión. El médico, psiquiatra y abogado doctor Ramón Acevedo, quien en otras oportunidades ha compartido con nosotros, tiene una amplia hoja de vida, como lo dije ahorita, que demoraría mucho en contarla. Por eso, diré solamente lo relacionado con su profundo conocimiento en salud mental, que es el tema que nos ocupa hoy. Es una persona honesta, respetuosa, responsable y solidaria, un líder incansable que día a día trabaja con la convicción de construir conciencia sobre la importancia de la salud mental. Su profesión de médico psiquiatra ha guiado la labor de toda su vida y le ha permitido conocer muy bien los problemas sociales por cuya solución trabajó desde el Consejo de Medellín desde el año 2006 hasta el año pasado, 2019. Ha sido un defensor de los trabajadores de la salud y de las comunidades terapéuticas para que les sean respetados sus derechos laborales y sobre todo su dignidad. Diseñó y puso en funcionamiento el programa de comunidad terapéutica con énfasis en salud mental, pionero en la rehabilitación de drogadictos y con el cual se han recuperado miles de jóvenes. Fue el creador y conductor del programa de televisión Una Ventana a la Vida de Teleantioquia. Fue columnista del periódico El Colombiano, escribiendo la columna Vivir con Carisma, y desde hace más de 15 años es copresentador del programa Sanamente del canal Televid. Fue el proponente y coordinador de ponentes de los acuerdos 86 del 2009 y del 20 de 2011, por medio de los cuales se crean las políticas públicas de discapacidad y de salud mental y adicciones del municipio de Medellín, fundamentales para la inclusión de sectores de la población vulnerados y marginados en nuestra ciudad. Docente, conferencista y escritor, es decir, toda una eminencia en este y otros temas de gran impacto para la sociedad. Sin más entonces, le doy la palabra al doctor Acevedo. Bienvenido, doctor, somos todo oídos para usted. Bueno,
Muy buenas tardes para todos y para todas. Me complace mucho la invitación que me hicieron desde el teléfono La Línea de la Esperanza. De verdad que es fundamental. Los admiro y los respeto y los valoro muchísimo. Creo que el trabajo que hacen por la sociedad es un trabajo innegable, un trabajo abnegado, y de verdad que me les quito el sombrero con el trabajo que hacen y la dedicación que tienen. Hablar de la depresión es hablar del mal del siglo XX y del siglo XXI, de finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI. La depresión es una enfermedad que afecta en este momento en que estamos hablando a más de 350 millones de personas en el mundo y que la han padecido más de 1.300 millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. En este momento se podría decir que con el tema de la pandemia, la depresión y los trastornos de ansiedad han aumentado porque han afectado tanto a los niños que han estado desescolarizados y por lo tanto han sido sacados de su entorno social y en donde desarrollan su vida, pero también ha afectado profundamente a muchas personas en edad laboral que han perdido sus empleos y a los adultos mayores que se han ido quedando solos, ya sea porque sus nietos y sus hijos no los pueden ir a visitar por temor a contagiarlos o porque muchos se olvidaron de ellos en los lugares donde los tenían recluidos. Por eso la depresión hay que entenderla y la depresión hay que aprender a identificarla para poder manejarla. ¿Qué es entonces la depresión? La depresión hay que diferenciarla de la tristeza. ¿Cómo se diferencia la depresión de la tristeza? La primera diferencia que hay que tener y que es muy importante para hacer esta diferenciación es que cuando nosotros estamos tristes, muy por lo general sabemos por qué estamos tristes. La depresión es una emoción, que acompaña al ser humano en la elaboración de lo que es el duelo. Cuando tenemos una pérdida, ya sea real o imaginaria, por lo general tenemos que elaborar un duelo y parte de la elaboración del duelo lleva un contenido de tristeza. Uno cuando está triste sabe por qué está triste. A veces no lo identifica de entrada, pero cuando se pone a indagar frente a lo que está pasando en su vida, logra identificar cuáles son los elementos que lo llevaron a esa tristeza. La tristeza como emoción, por lo general, no afecta el funcionamiento social, laboral del individuo. La persona está triste, pero es capaz de ir a trabajar. La persona está triste y es capaz de desempeñar sus labores en el hogar. La persona está triste y es capaz de responder por sus responsabilidades académicas. O sea, la tristeza no lo lleva a uno a una situación de aislamiento y no le produce un malestar tan grande como para que se le afecte su vida cotidiana de una manera, digamos, importante. Sí se le afecta de alguna manera, pero no de una manera importante, o sea que no lo incapacita. La depresión, por el contrario, siempre está en términos de que la persona no sabe por qué está deprimida. Cuando uno le pregunta a una persona que está presentando síntomas depresivos, ¿por qué está deprimida? Siempre le contesta, no sé, doctor, no sé por qué estoy deprimido. Y además, siempre le dice, es que a mí en la casa me dicen que yo soy una desagradecida con Dios y con la vida, o soy un desagradecido con Dios y con la vida, porque todo lo que yo tengo no es para que esté en esa situación en que está. La gente le dice, mire, usted ese marido, esa esposa, esos hijos, esa casa, todo lo que tiene, ¿usted por qué está así? Y siempre le hacen sentir que es un desagradecido. ¿Por qué? Porque la gente no identifica por qué está deprimido.
La gente le dice a uno, a mí no me hace falta nada, doctor, yo lo tengo todo. Yo tengo trabajo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, sí, yo realmente no tengo problemas, a mí no me hace falta nada, yo no sé por qué estoy así. Y yo siempre le contesto como psiquiatra, a usted sí le hace falta una cosa. ¿Y sabe qué es? No es fe en Dios, porque lo que la depresión no es no tener fe. No es que usted esté, digamos, sea un desagradecido. ¿Sí? Lo que le falta a un depresivo, lo que le falta a un depresivo es una sustancia en el cerebro llamada serotonina. Así como a un diabético le falta una sustancia en el páncreas que se llama insulina. Por eso la depresión es una enfermedad orgánica, una enfermedad que tiene una base neuroquímica en el cerebro. Entonces, estamos hablando de la diferencia entre tristeza y depresión. La persona que está triste sabe por qué está triste. El deprimido no sabe por qué está deprimido. Y la depresión tiene un componente mucho más allá que la tristeza. Incluso hay personas depresivas que no se sienten tristes, sino que lo que están es apáticas. Es decir, como que no les importan las cosas o como que las cosas les resbalan. Uno a veces le dice, usted está deprimido y la gente le dice, no doctor, yo no estoy triste, pero ¿usted le saca gusto a la vida? No doctor, yo no le saco gusto a la vida. ¿Usted tiene iniciativas para hacer cosas? No doctor, a mí ya nada me interesa. ¿Usted está haciendo lo que normalmente tenía que hacer? ¿Está yendo a trabajar? ¿Está haciendo los oficios en la casa? ¿Está estudiando? Ah, no, doctor, yo no soy capaz de hacer esas cosas. Entonces, ahí vamos viendo que la depresión tiene más es un componente de pérdida de energía vital. Los síntomas fundamentales de la depresión no es la tristeza. El síntoma fundamental de la depresión es la falta de energía vital. Es como si a uno se le hubieran descargado las baterías que lo impulsan y lo motivan para vivir, para hacer cosas, para disfrutar la vida. Se le pierde a uno la alegría, se le pierde la capacidad de vibrar con las cosas que antes vibraba. Entonces aparece el síntoma de la astenia, la dinamia y la anedonia. Adicionalmente, aparecen otra serie de síntomas que afectan ya la vida cotidiana. Aparece pérdida del sueño o mucho sueño a lo largo del día. Aparece pérdida del apetito o mucha ansiedad de comer. Aparece una gran irritabilidad. Uno no quiere que nadie le hable, no quiere que nadie lo mire, se encierra en el cuarto, cierra las cortinas, todo le fastidia, ¿sí? Aparece adicionalmente problemas que llamamos psicosomáticos. El colon se vuelve irritable, entonces aparece un colon irritable, pueden aparecer gastritis, aparecen síntomas digestivos, entonces no quiere comer, aparece mucha dispepsia, puede alterársele la presión arterial, aparecen dolores que le caminan por todo el cuerpo, incluso se le pueden agudizar enfermedades como la fibromialgia. Entonces va haciendo una somatización también y se van localizando algunas alteraciones en el cuerpo, aparecen pitos en los oídos que se llaman tinnitus. Entonces la depresión va afectando tanto el cuerpo, la mente y las relaciones sociales de las personas y lo va incapacitando. En este momento se considera que en el mundo la enfermedad que más incapacidad produce es la depresión. Es la que más incapacidad produce y por lo tanto es la que más costo social tiene a los sistemas de salud y a los sistemas de seguridad social. Entonces, por eso, cuando uno se deprime, muchas veces pone en riesgo su empleo porque empieza a incapacitarse y los empleadores
a veces lo entienden como una pereza, como un perezoso, como es que se está haciendo, porque a veces así interpreta la gente la depresión, que es un perezoso, que se está haciendo, que está manipulando, que es que vea, si tiene todo porque está así, es que su mamá la está manipulando y lo que quiere es que usted esté a su lado todo el tiempo y que usted no se vaya para ninguna parte. Entonces a veces la depresión se entiende de esas maneras, como una pereza, como un manipulador, como como, un desagradecido y resulta que estamos hablando de una enfermedad muy grave. Síntomas entonces de la depresión: problemas de falta de energía, no hay motivación para hacer las cosas, no hay energía para hacerlas y se pierde el gusto por lo que normalmente antes se tenía gusto. Y dentro de eso se va perdiendo el gusto por la vida. La gente empieza a tener los síntomas que ya les decía, en el sueño, en el apetito, empieza a tener irritabilidad, no quiere hablar con nadie, empieza a sentirse un estorbo, entonces empieza a aislarse de su entorno social. Y empieza a sentir realmente que es un estorbo, que la vida podría ser mejor sin él, que los demás están sufriendo mucho por la condición en que está, y si además en la casa le están diciendo que es un desagradecido, que ponga de su parte, que deje de ser perezoso, que levántese, que incluso a veces los obligan a levantarse, a que se bañen, porque también hay un descuido de la presentación personal, la gente empieza a pensar que es un estorbo y empiezan a aparecer las ideas de muerte. Y esas ideas de muerte empiezan a avanzar y aparecen ideas de suicidio. Y esas ideas de suicidio empiezan a ser como elaboradas por la persona y al final llega a la conclusión que es que su única alternativa de vivir es morir. Eso suena como extraño, ¿sí? Mi única alternativa de vivir es morir, porque al menos si me muero, ellos se van a quedar acordando de mí y a lo mejor se acuerden bien de mí. Y si me quedo aquí mortificándole la vida, les hago la vida muy pesada y entonces a partir de ahí me convierto en un estorbo y la gente no me va a querer. Mire que es una elaboración mental muy complicada, muy compleja. Y ustedes de pronto la han oído en las personas que llaman a pedir ayuda, que dicen que finalmente la única opción que tienen en la vida es morirse. ¿Por qué? Porque ya no le encuentran gusto a la vida, porque se sienten acosados por los demás, porque nadie los entiende, porque sienten que son incomprendidos y muchas veces ellos ni siquiera saben que están depresivos. Ni siquiera saben que están depresivos. Muchas veces la gente va a las consultas psiquiátricas y consulta porque perdió el sueño. Muchas de las personas que vienen a los consultorios psiquiátricos consultan porque no están durmiendo bien. Y uno empieza, bueno, pero ¿por qué no está durmiendo bien? Y empieza a preguntarle, bueno, ¿y qué más está pasando? No, doctor, yo vivo como muy aburrida. Sí, ¿por qué? No, es que en la casa hay muchos problemas. ¿Y qué más pasa? No, y yo tampoco estoy comiendo. ¿Y qué más? Ah, no, es que yo no le saco como gusto a la vida. Y yo seguir así, como con este malestar, sin dormir, y como con esa opresión en el pecho, y como con todo el mundo en la casa echándome pipos y cantaleta, yo lo que me quiero es morir. Y mire, la consulta fue porque no podía dormir. Y a partir de la indagatoria y de ir construyendo esa historia, es que uno va encontrando los elementos de la depresión que sin lugar a dudas son los culpables de que no esté durmiendo. Entonces, el problema de insomnio es la punta del iceberg y debajo, que no se ve, está la depresión. Ni siquiera el paciente mismo identificaba la depresión. La depresión entonces es una enfermedad que tiene un carácter genético, se hereda. Entonces, hay personas que heredan la predisposición a volverse depresivas y entonces ante situaciones estresantes de la vida o dificultades que para otras personas no son graves, una situación en un noviazgo, una discusión en el noviazgo, una mala nota en la universidad, cualquier llamada de atención en el trabajo, se les activa la depresión. Entonces, la gente empieza a decirle, pero por semejante cosa insignificante usted se pone de esa manera, usted se echa a morir, porque así le dicen a la gente, me perdonan como los términos, pero yo sé que son los términos que ustedes también escuchan permanentemente. Entonces, usted se echa a morir por una bobada de esas y empieza la cantaleta. Entonces,
la persona se va deprimiendo mucho más. Pero fue ese disparador, una insignificancia muchas veces, la que le activó toda esa herencia genética que tenía de depresión y aparece entonces los síntomas depresivos y aparece el cuadro grande. La depresión entonces afecta a todas las, afecta al ser humano, lo puede afectar en todas las edades. Hay depresivos niños, hay depresivos adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. En los niños, la depresión no se presenta de la misma manera que en los adultos. En los niños, la depresión se presenta porque el niño no es capaz tampoco con el lenguaje de simbolizar exactamente sus emociones. Y el niño actúa mucho más lo que está sintiendo, lo actúa mucho más. Entonces, en los niños la depresión se manifiesta muchas veces con dolores abdominales, le duele el estómago, le duele la cabeza, no quiere jugar con los amiguitos, se torna agresivo en la casa, hace pataletas, no quiere ir a estudiar, no comparte, se le pega a la mamá y con mucho miedo de que la mamá lo abandone. A veces usan palabras muy comunes y es: yo no le pedí a usted que me trajera a este mundo. Yo no le pedí a usted que me trajera a este mundo. Eso a las mamás y a los papás les duele profundamente, como una puñalada por allá en el corazón, pero es una expresión de un sentimiento depresivo en un niño o en un adolescente. Ellos no expresan la idea de muerte, sino que expresan la idea de que yo no debería estar en este mundo sufriendo y usted es el culpable de haberme traído aquí porque yo no le pedí que me trajera. Entonces, por eso en los niños, a veces la depresión, como no se manifiesta de la misma manera en los adultos, es muy difícil de identificar y a veces la respuesta de los adultos es pensar que está manipulando, que está haciendo la pataleta, que lo que no quiere es ir a estudiar, y resulta que lo que hay detrás de eso es una depresión, y esa depresión puede estar desencadenada, ya les dije, como una predisposición genética, pero puede estar desencadenada por situaciones que están sucediendo en la escuela o en la misma casa, de bullying, de acoso sexual, de sentimientos de falta de amor, de una crisis o de una familia disfuncional. Entonces, digamos que el niño actúa y se convierte como en el síntoma de esa disfunción social que tiene. En los adolescentes, la depresión se manifiesta ya de otras maneras, con mucha irritabilidad y agresividad, con un aislamiento de sus pares sociales, deja de compartir con ellos, puede llevarlo muy rápidamente al consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol y la marihuana y otras sustancias, pero de las que más echan manos en un principio los adolescentes y los preadolescentes es del alcohol y la marihuana, que paradójicamente son depresores del sistema nervioso central, pero que en los primeros efectos que producen, digamos, ayudan como a mejorar el malestar psíquico que se está sintiendo y a veces como a superar el tema de la ansiedad que se acompaña en la depresión. Entonces, por eso, cuando uno tiene adolescentes que están abusando del alcohol y de las drogas, tiene que investigar e indagar que no haya síntomas depresivos o no esté detrás de ese consumo de sustancias psicoactivas la depresión misma, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante. Cada que estamos frente a una persona consumidora de sustancias psicoactivas, ya sea un niño, un adolescente, un adulto joven o un adulto mayor, tenemos que indagar cómo está su salud mental, ya que hay una muy fuerte correlación entre alteraciones mentales, dentro de ellas la ansiedad, la depresión y el trastorno afectivo bipolar, y el consumo de sustancias psicoactivas. Eso es lo que en este momento, en temas de la psiquiatría, llamamos la patología dual. Incluso en este momento en el país se está sucediendo el Congreso Nacional de Psiquiatría, que lo estamos haciendo virtual, fue el fin de semana pasado y este fin de semana que viene, y uno de los temas que más estamos discutiendo es la patología dual, o sea, la relación que hay entre el consumo de sustancias psicoactivas y la enfermedad mental. Y dentro de esa enfermedad mental, indudablemente una de las patologías que más está relacionada es la depresión. En los adultos ya jóvenes,
pues la depresión se manifiesta con toda esta patología y toda esta sintomatología de la que ya les hablé, la astenia, la dinamia, la falta de concentración, la pérdida del sueño o el dormir todo el día, la pérdida del apetito o el comer mucho, la irritabilidad, el aislamiento social, y que genera muchas incapacidades laborales, muchísimas incapacidades laborales, porque la gente no es capaz de trabajar, no se concentra, no da, como decimos en paisa, pie con bola, fuera de eso no se siente motivado para hacer las cosas. Y en los adultos mayores, o sea, en las personas de más de 60 años, la depresión se manifiesta con mucha astenia, con mucha dinamia, con una falta marcada de energía y con mucha somatización. Mucha somatización, aparecen dolores en todo el cuerpo, aparece el tema del colon irritable, se pueden agravar las enfermedades preexistentes, como es la hipertensión, como es la diabetes misma, y hay un problema adicional ya en los adultos mayores. Después de los 60 años, la depresión afecta muchísimo el funcionamiento del cerebro. Y hay estudios ya muy serios y muy profundos que demuestran que las personas mayores de 60 años que se deprimen tienen un mayor riesgo de presentar cuadros de demencia. La demencia, ustedes saben que se refiere a esa pérdida de las funciones cognitivas cerebrales, dentro de las cuales la primera que se está perdiendo es la memoria, pero después se pierde incluso la capacidad de nombrar las cosas, la capacidad de seguir el hilo en una conversación, y ya aparece en otra serie de la capacidad de calcular, de hacer cálculos matemáticos, la capacidad incluso de hacer trazos y de escribir a medida que va avanzando la demencia. Y dentro de los estudios que se han ido profundizando, se sabe que la depresión en los adultos mayores es una de las factores de riesgo para que se aparezca un cuadro de demencia. Por eso en los adultos mayores, cuando empiezan a presentar problemas del sueño, todo el mundo piensa que es que los adultos mayores no deben ni siquiera dormir. La gente le dice a uno, no, doctor, es que uno con edad, pues ya que va a dormir. No, uno debe de dormir, el sueño es reparador. Acuérdense que las abuelas decían que alimenta más el sueño que la comida. Yo no sé si las abuelas de ustedes les decía eso, pero mi abuela lo decía y era una sabia. Y los estudios demuestran que es que el sueño es reparador. La gente puede vivir más días sin comer que más días sin dormir. Entonces, el sueño, cuando uno no duerme y tiene una edad adulta, tiene que sospechar que tiene una depresión y hacerse el tratamiento. Los tratamientos para la depresión en los adultos mayores son salvadores porque nos ayudan a prevenir el tema de las demencias. Estamos hablando de la depresión, ¿no es cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen inquietudes? ¿O sigo hasta terminar y ya me hacen las preguntas al final? ¿Les parece? Bueno. Vamos bien, doctor. Muy bien. Entonces, ¿qué hacer con la depresión? La pregunta es, ¿qué hacer con la depresión? Por aquí tengo un folletico que es muy interesante, un folletico que le damos a los pacientes que dice qué es la depresión y qué debemos de saber de los medicamentos. Pero hay 6 cositas que es muy importante sobre qué no es la depresión. Y dice, ¿qué no es la depresión? La depresión no es debilidad, porque mucha gente le dice al que está deprimido, vea, es que usted es un débil, usted no sirve para nada. No, cuando uno está deprimido puede ser Sansón, y les garantizo que cuando a Sansón le cortaron el pelo, entró en un cuadro depresivo tan severo que ya ni siquiera era capaz de levantarse. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? Que le cortaron el pelo y yo creo que entró en un cuadro depresivo porque ya no era capaz de hacer nada. La depresión no es locura. Cuando uno está deprimido no está loco. Porque, ¿y por qué es tan importante eso? Porque es que cuando la gente está deprimida y le dicen que vamos al psiquiatra, dice yo no estoy loco. Y resulta que es que los psiquiatras no somos para los locos. Locos son tan poquitos, que caben en el hospital mental y sobran camas. Y allá no hay sino 200 camas. Sí, pero sin embargo el pan nuestro de cada día de la psiquiatría es la consulta por depresión. De la depresión no es locura. La depresión no es pereza.
Porque la gente ahí le dice, párese de ahí, deje de ser perezosa, vea, todo lo que hay que hacer, deje de ser perezosa. La depresión no es pereza. La depresión no es un capricho ni una pataleta, eso más que todo con los niños o a veces con los adolescentes, ¿sí? Que la gente le dice, no, es que está haciendo una pataleta, lo que quiere es manipular. No, la depresión no es eso. La depresión no es una moda, porque es que a veces la gente le dice a uno, oiga doctor, entonces todo para usted ser depresión, eso ya se volvió una moda, entonces todo el mundo pues está deprimido. No, lo que pasa es que antes no diagnosticaban la depresión. Los que somos de pueblos, sabemos que en los pueblos había gente que se moría de una cosa muy rara, muy rara. Les voy a decir cómo se llamaba. Se llamaba mal de amor y bicho seco. ¿Alguien conoció a alguien que se muriera de mal de amor y bicho seco? Resulta que sí. El mal de amor y el bicho seco es la depresión, y así lo llamaban en el pueblo. Yo me acuerdo cuando era muy niño, que la mamá de un compañerito mío se murió de mal de amor y bicho seco. La señora entró en un cuadro depresivo. Después de una infidelidad del esposo, se encerró en el cuarto, no volvió a comer y se secó y se murió. Mal de amor y bicho seco. Entonces eso no es una moda, sino que es que antes no se diagnosticaba. No es una cosa que pasa sola. La depresión, cuando ya es una depresión, no una tristeza, la tristeza puede que pase sola, pero la depresión como enfermedad, que sí lo es como trastorno, necesita tratamiento, porque si uno no se trata la depresión, se vuelve una enfermedad crónica y puede llevar a condiciones como el suicidio, como la muerte, como el consumo de sustancias psicoactivas o como la demencia misma, ¿no es cierto? Entonces no es una cosa que se cure solo. La depresión no es falta de Dios. Eso sí que es importante. Mire, cuando yo entré a Televida con mi programa Sanamente, había una discusión de muchos sacerdotes que decían que cómo así que iban a dejar entrar a un psiquiatra a Televida, que la gente deprimida era que le faltaba fe en Dios, que a la gente deprimida lo que le faltaba era fe, creer más, ¿sí? Hubo una discusión muy interesante, hasta que algunos sacerdotes dijeron, no, yo soy depresivo y creo en Dios a morir, y rezo el rosario y doy la misa, pero soy depresivo y me tomo mis medicamentos y eso me ayuda a estar bien. Gracias a que hubo demostraciones como esas de algunos sacerdotes, pudo entrar psiquiatría a Televida sin ayudarle a la gente que cree en Dios, que está en la misa, en la coronilla, en el rosario, pero que también se deprime. Entonces, no es una falta de Dios. Eso es muy importante entenderlo. No es falta de vitaminas, porque la mayoría de la gente que va donde el psiquiatra deprimido va a que le receten vitaminas. Oiga, doctor, es que le faltan vitaminas en el cerebro. No, la depresión no es falta de vitaminas, la depresión es falta de un neurotransmisor llamado serotonina, que no es una vitamina, ¿sí? Y mucha gente, obviamente, el déficit de algunas vitaminas sí se manifiesta con cuadros depresivos. El déficit de algunas vitaminas se manifiesta con cuadros depresivos, pero la depresión por sí no es un déficit de vitaminas. Y la depresión no es falta de poner de su parte, porque la gente le dice, ponga de su parte, y el depresivo pregunta, ¿y qué parte pongo? ¿El pie derecho, la mano izquierda, la cabeza? ¿Qué parte pongo? No, eso no es falta de poner de su parte, porque es que el deprimido no tiene energía ni capacidad para hacer las cosas, le falta esa energía, entonces no es que él no ponga de su parte. ¿Qué más quisiera un depresivo? Yo siempre le digo a la familia, mire, el depresivo no se acuesta rezándole a Dios para mañana amanecer más mal que hoy. Yo no he visto ningún depresivo que se acueste diciendo, Señor, que mañana amanezca peor, que mañana no quiera hacer nada, que mañana me duela todo. No, el depresivo se acuesta y yo estoy absolutamente seguro que como yo lo hago, reza para el otro día amanecer mejor. Dios, que mañana amanezca mejor, que amanezca con más ánimos, que pueda hacer las cosas. Sí, o sea que no es falta de poner de su parte. Y lo otro muy importante es que la depresión no es una enfermedad contagiosa. No es que si uno vive con un depresivo se va a contagiar. Es muy probable que si en la familia de uno hay depresivos, uno también haya heredado la depresión y se manifieste la enfermedad genéticamente, pero no es una enfermedad contagiosa.
Entonces, entendiendo esos conceptos de qué es la depresión y qué no es la depresión, tenemos que hablar del tratamiento de la depresión. Ya les dije que la depresión es una enfermedad que se debe a la falta de unas sustancias en el cerebro, principalmente la serotonina, pero también están implicadas otras sustancias que se llaman catecolaminas, como la noradrenalina, la dopamina y otras sustancias. Por lo tanto, el tratamiento es ayudarle al cerebro a producir esas sustancias. Entonces, la manera de ayudarle al cerebro a producir esas sustancias es con los medicamentos llamados antidepresivos. ¿Sí? Antidepresivos. La depresión no mejora con consejos, aunque uno ante un depresivo tiene que tener una actitud de escucha muy clara. Es, venga, lo escucho. Y uno tiene que escuchar de manera neutral, porque cuando uno empieza a darle sentido de valor a lo que el otro le dice, el otro empieza a pensar que uno no lo está entendiendo. El otro dice, es que yo estoy muy triste porque mi novia se va a ir a pasear a Estados Unidos. Pues él lo entiende así. Entonces uno le dice, pero por una bobada de esa, su novia no tiene derecho a descansar. Entonces ya esa persona empieza a pensar que uno le está dando un juicio de valor. Lo que uno tiene es que escuchar y preguntarle, bueno, ¿y realmente estarás deprimido porque la novia se va a ir para Estados Unidos? ¿O ya antes de que ella dijera que se iba a ir para Estados Unidos ya te venías sintiendo mal? Y la persona empieza a reflexionar y dice, hola, sí, yo creo que ya me venía sintiendo mal. Lo que pasa es que cuando me dio la noticia de que se iba a ir para Estados Unidos, sentí que me iba a abandonar y me sentí peor. Entonces mire que ya no hay un juicio de valor, sino que hay es llevarlo a que tome introspección sobre lo que estaba sintiendo. Pero eso no lo va a hacer sentir, eso no le va a quitar la depresión. Puede que le quite la rabia que tiene con la novia porque se va a ir para Estados Unidos. Sí, puede que le quite la sensación de que la novia es la culpable de su depresión, pero se va a seguir sintiendo depresivo porque, porque no tiene la serotonina en el cerebro. Entonces, tiene que haber una actitud de escucha neutral y haciendo unos señalamientos puntuales sin calificarlos, sino llevándolo a que haya introspección. Pero tiene que haber tratamiento medicamentoso, tiene que haber el antidepresivo. Esa es una discusión que tenemos a veces con los psicólogos. Hay psicólogos que dicen que no creen en la psiquiatría, pero eso ya está pasado de moda. Como había psiquiatras que no querían a los psicólogos, pero básicamente el trabajo que hemos venido haciendo en las facultades de medicina y de psicología es que entendamos que somos dos profesiones, una especialidad y una profesión que nos tenemos que complementar. Y los estudios demuestran que en el tratamiento de la depresión lo mejor y lo que mejor funciona es una buena combinación de medicamentos antidepresivos y en muchos casos de la terapia psicológica que depende del corte que se necesite, porque ustedes saben que hay terapias psicológicas conductuales, psicoanalíticas, con enfoque clínico, otras neurolingüísticas, o sea, hay muchos enfoques psicológicos, depende también del enfoque que se necesite. Pero el tratamiento es con antidepresivos. ¿Qué son los medicamentos antidepresivos? Son sustancias que ayudan a que el cerebro no reemplazan la serotonina del cerebro, ni reemplazan la noradrenalina, ni reemplazan la dopamina, no reemplazan ninguna sustancia de las que hay en el cerebro, sino que los antidepresivos ayudan a que el cerebro produzca y equilibre esas sustancias llamadas neurotransmisores. Entonces, eso es lo que nosotros damos. Hay varios grupos de antidepresivos. Había un grupo de antidepresivos que se llamaba IMAOs, que ya han ido saliendo del mercado porque tenían muchas contraindicaciones, fundamentalmente con las personas que tomaban medicamentos para la gripa, a veces producían cuadros tan severos que producían la muerte por daño en el hígado. Entonces los IMAOs ya se usan muy poquito. Hay otros que llaman antidepresivos tricíclicos, que son muy sedantes, dentro de ellos está la mitriptilina, que ustedes la han conocido, la imipramina, mucho más sedante la mitriptilina que la imipramina, pero todavía se usa y a veces funciona muy bien. Otros que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, dentro de los cuales el
El más conocido es el Prozac, o sea, la fluoxetina, pero está la sertralina, está el escitalopram, el citalopram, está la fluoxamina, o sea, hay un grupo muy grande de sustancias que actúan directamente sobre la serotonina. Hay otros que actúan sobre la recaptación de la noradrenalina y otros que actúan tanto sobre la recaptación de la noradrenalina como de la sertralina, o sea, se llaman de acción dual. ¿Cómo elige uno el antidepresivo? El antidepresivo lo elige dependiendo de los síntomas que presenta el paciente. Hay pacientes que están más inhibidos, entonces necesitan más una sustancia que actúe sobre la noradrenalina. Hay pacientes que están con más ideación suicida, necesitan más un antidepresivo que actúe sobre la sertralina, pero todos los antidepresivos son buenos. No es que uno sea más fuerte que otro, porque a veces el paciente viene a donde uno dice, doctor, pero mándeme algo que no sea muy fuerte. No, todos los antidepresivos digamos que son iguales. Los que no son iguales son los organismos. Entonces, todos los antidepresivos actúan distinto en cada organismo. Entonces, lo que nosotros hacemos es mandar un antidepresivo que consideramos le va a funcionar por la clínica que tiene el paciente, pero siempre le advertimos que si tiene efectos secundarios nos cuente para nosotros o hacer el ajuste en la medicación o cambiar el antidepresivo. Entonces, si ustedes de pronto han oído mi programa Sanamente, yo como psiquiatra siempre digo que los medicamentos son como los zapatos, son como los zapatos. No a todo mundo los zapatos le calzan igual, porque hay números distintos, porque hay colores distintos, porque a algunos no les gustan los zapatos de tacón alto, sino los de tacón bajito. O sea, no todos los zapatos son iguales, pero todos los zapatos son buenos, ¿sí? Cumple su función de proteger el pie. Pero no todos los zapatos sirven para la misma ocasión, y lo mismo pasa con los antidepresivos. Entonces, a veces uno le manda un antidepresivo a un paciente y al paciente le da un efecto secundario y el paciente dice, no, vea, eso me mareó, eso me embobó, eso me quitó el sueño, eso me dio mucho sueño, y entonces empieza a pensar que todos los medicamentos le van a dar lo mismo. No, no todos los medicamentos le van a dar lo mismo, uno empieza a buscar otro medicamento que no le produzca ese efecto. Entonces el paciente en medio del desespero le dice que es que uno está experimentando con ellos. Oiga, doctor, entonces usted me cogió de ratón del laboratorio, pues a ensayar cosas conmigo. No, yo no estoy ensayando cosas contigo, estoy viendo de todas estas cosas que ya están ensayadas, cuál es la que te funciona a ti. Son conceptos muy distintos, pero uno tiene que tener la paciencia, el conocimiento y la tranquilidad para poder convencer al paciente que se tome los medicamentos, porque indudablemente no hay nada más desagradable que un medicamento que lo ponga a uno a dormir. No hay nada más desagradable que un medicamento que lo engorde a uno, como a veces lo engorda. No hay nada más desagradable que un medicamento que le acabe de quitar el deseo sexual. La depresión por sí sola lo quita. Uno de los primeros síntomas de la depresión es que se le quitan a uno las ganas. Y es lo último que se recupera. ¿Sí? Y eso sí que es un problema en la pareja. Eso sí que es un problema en la pareja. Y a veces los medicamentos también quitan las ganas. Entonces la gente va y le dice a uno, doctor, yo no me voy a tomar eso. Bueno, ¿y por qué no te lo vas a tomar? No, yo no voy a tomar eso. Hasta que uno le tiene que preguntar de frente, venga a ver, ¿fue que le quitaron las ganas o qué? Sí, doctor, ese aparato no me funciona. Ah, bueno, venga a ver, hablemos de eso, miremos a ver qué hacemos. O sea, a uno a veces le toca hablar de esas cosas muy abiertamente con el paciente, porque al paciente le da pena hablar de eso con uno, ¿no es cierto? Sí, y lo mismo pasa si es una mujer, porque más duro para una mujer tener una relación sexual sin tener ganas, sin lubricar, eso es una violación. Entonces, a veces el medicamento le quita y afecta la libido, entonces uno tiene que aprender a hablar también de esos temas con el paciente. Entonces, ese es el panorama de la depresión, es el panorama de los medicamentos no emboban, si al paciente le produce efectos sedantes uno lo cambia, los medicamentos no matan el cerebro, todo lo contrario, ayudan a que el cerebro recupere su función, y estos medicamentos no producen dependencia. A uno le llama mucho la atención porque los pacientes drogadictos vienen donde uno. Y doctor, es que yo no voy a tomar drogas. Y drogas son las que vos metés, muchacho. Drogas es lo que vos consumís. Yo te voy a mandar son medicamentos. No, eso es química, doctor. Y yo lo que meto es marihuana, que es cosas naturales. No, la marihuana tiene un químico que se llama delta 9 tetrahidrocannabinol que te daña el cerebro. No, pero eso es natural, doctor. No, es que los medicamentos también muchos salen de cosas naturales. Entonces,
Todo ese panorama es el que hay que enfrentar. Y yo sé que ustedes también en la línea de muchas veces encuentran estas quejas de la gente que llama, que dice que no se quiere tomar los medicamentos, que porque les da miedo. Obviamente, pues para una chica, para una mujer, a veces la figura es muy importante y uno bien deprimido y que se empiece a engordar, entonces se deprime más y el marido diciéndole, a usted cómo está de gorda y echada en esa cama. O sea, es que a los depresivos me los agreden mucho, psicológicamente me los agreden mucho y por eso uno tiene que trabajar tanto con la familia para que no los agreda, porque esa agresión cada vez los empuja más hacia un suicidio. Entonces, esa es la realidad de la depresión. Creo que eh, podríamos profundizar mucho más, pero creo que son los elementos más importantes y ya quedo listo para las preguntas que tengan para hacer. Doctor ¿Cómo Ramón. vamos Hola, a buenas hacer? noches, ¿cómo están? Muy bien. Ay, qué pena. ¿Me Perfecto. escuchan bien? Sí, me Sí. permiten, voy Oh, a coger un vasito con agua, sí, ya ven. claro. Se lo tomó Silvia. El vasito con agua se lo tomó Silvia. Muy bien, ya volví. Salud. Amén. Bueno, mi nombre es Nelly Galvis. Ya he tenido la fortuna de participar en varias, digamos, conferencias o capacitaciones que han hecho el Teléfono de la Esperanza. Muchísimas gracias por todo lo que nos acaba de decir el señor Ramón. Tal cual lo contó, tal cual lo viví. Tuve en este momento digo, la fortuna de haber sufrido esa depresión así tan impresionante. Fueron 2 años y todo lo que usted dijo me lo dijeron. Se embobó, usted es bonita, tiene un buen trabajo, un esposo, unos hijos. Cuando estuve en el hospital psiquiátrico, el doctor me decía, usted, bueno, intenté suicidarme como 6 veces y en una de estas me dijeron, usted no pensó en sus hijos, entonces yo le contestaba la verdad, no, yo no pensé en ellos, pues yo le contestaba lo que el Señor quería, ¿cierto? Y encontrar personas que no son doctores, que no son psicólogos, que no son psiquiatras, y llegan y te preguntan qué sentiste, por qué lo hiciste, ¿cierto? Y empiezan a hacer ese diálogo y entonces llegamos al extremo de desnudar el alma y contarles a ellos lo que realmente pasó dentro de la realidad de nosotros, ¿cierto? Digo afortunadamente porque un día cualquiera, después de que yo era el ratón de laboratorio de mi psiquiatra, porque así le decía yo, porque me cambiaron muchísimas veces los medicamentos. Esa sertralina, solamente media pastilla me ponía a dormir 18 horas y eso era demasiado, yo no trabajaba, no hacía nada. Entonces alguien me dijo que esos químicos acababan con el cerebro y yo decía, Dios mío, no, yo me voy a enloquecer, yo me voy a morir, oiga, con ideas suicidas y me preocupaba porque el medicamento de pronto me matara, ¿cierto? Entonces un día decidí, sí, decidí salir de todo esto y me metí en un entrenamiento del ser para desatar el potencial humano, ¿cierto? Y entonces yo no sé, eso como que obra mágicamente y usted empieza a ser útil porque la autoestima pues de subirla yendo al gimnasio y todo eso, pues yo sí lo hacía, pero yo llegaba a mi casa y sentía como ese vacío, ¿cierto? Yo decía, yo voy al gimnasio, pero ¿y qué? Es que yo no me siento gorda, yo no me siento fea, yo no siento tal cosa, entonces no me está sirviendo de nada. Pero en cambio, cuando empecé a ir a fundaciones, a conseguir ropa, a hacer un montón de cosas y ya todo el mundo mío le pague, muchas gracias, y me veían como, no, pues como el ángel, ¿cierto? Entonces yo llegaba a mi casa y la Mujer Maravilla me quedaba en palotes, ¿cierto? Entonces era eso, como ver que yo sí podía ser un canal para muchas personas y ahora que me estoy dedicando al coaching ontológico, ha sido mucho más motivador y ha sido un compromiso conmigo y con mi vida estar en estas capacitaciones y recibir como esta información. Y la verdad, no me duele pues, que hablen de la depresión y reconocer que también pasé por ella. Antes pienso que me da la fortaleza, ¿cierto? Y adquiero como ese conocimiento, no para difundirlo, porque a mí no me corresponde, ¿cierto? Ir a explicar como lo acaba de hacer el doctor, pero sí puedo entender la situación por la que están pasando las otras personas.
Entonces, profundamente agradecida con lo que nos acaba de explicar. Me parece que fue como un lenguaje muy coloquial, muy comprensivo. Quiero que me ayude a interpretar algo. Si yo dejé de tomar las pastillas porque mal pensé que eso iba a acabar con mi cerebro, sí puede ser que lo que yo haga, lo que yo piense, sustituya, no sé cómo explicarlo, pues como que haga que se generen ese tipo de sustancias. No sé si me hago entender el caso. Sí, la entiendo. Y esa es una pregunta muy común que nos hacen. Y por eso les decía que la mayoría de los estudios ya para el tratamiento de la depresión hablan no solo de la combinación y la utilización de medicamentos, sino también de las terapias psicológicas. Por una razón muy sencilla. Si la depresión es un desbalance neuroquímico en el cerebro, hay dos maneras de restablecer el balance neuroquímico del cerebro. Una manera de restablecer el balance neuroquímico del cerebro es tomando medicamentos que ayuden a que el cerebro vuelva y produzca los neurotransmisores. Pero también otra manera como el cerebro vuelve y produce neurotransmisores es a través del estímulo sensorial. Y a través del estímulo sensorial es a través de lo que yo veo, de lo que yo oigo, de lo que yo degusto. Entonces, mensajes positivos, un psicólogo que le ayuda a uno a hacer introspección. Por eso les hablaba ahorita del que está deprimido porque la novia se va para Nueva York. El llevarlo a que reflexione sobre qué era que estaba deprimido antes y el que la novia se vaya para Nueva York lo hace deprimir un poquito más, pero ella no es la culpable, le va dando más conocimiento. Pero ese proceso de introspección psicológica a través del habla, a través incluso del ejercicio, porque también para la depresión sirve hacer un buen ejercicio porque aumentan los niveles de endorfinas cerebrales, una muy buena alimentación, porque la alimentación ayuda a que se fortalezcan las vías de neurotransmisores cerebrales. Todo eso ayuda. Lo que sucede es que muchas veces se demora mucho más el tratamiento psicológico para restablecer la neuroquímica cerebral que la toma de una pastilla. Entonces, cuando uno utiliza la pastilla y la pastilla le cae bien al paciente, porque uno no puede mantener a un paciente con un efecto secundario desagradable y casi a regañadientas y obligándolo a que la tome, por eso yo digo que hay que cambiarlo como los zapatos, y esa teoría me funciona a las mil maravillas. Sí, cuando uno logra que se restablezca la química cerebral vía medicamento, la terapia psicológica o incluso la intervención del coaching ayuda mucho más, porque ahí ya tiene usted una persona mucho más abierta para escuchar el mensaje y trabajarlo de otra manera. Entonces, en ese sentido, eso fue lo que te pasó. Los medicamentos te hacían efectos muy desagradables, empezaste a trabajar por otra vía y lograste superarlo. Ok, muchísimas gracias. Doctor, primero que todo, buenas noches. Espere, qué gracias. pena que, a ver si las personas que vayan a intervenir, que aquí hay una ya con la mano levantada para que lo hagamos en orden. Entonces, Dolly ya lleva un rato aquí. Para las personas que no hayan manejado la aplicación, hay como una manito y con ella se va pidiendo el turno y yo les voy habilitando micrófono para que vayamos en orden. Entonces, Dolly. Muchas gracias, Sebastián. Tengo dos preguntas. La primera es que, de acuerdo pues, con lo que el doctor Acevedo nos ha contado, digamos, a partir de la conversación, de conocer como comportamientos de las personas, entiendo pues que se puede diagnosticar un poco la depresión, pero mi pregunta es si también existen, digamos, como exámenes de laboratorio, porque digamos que me surge la inquietud si de pronto en algún momento se puede, no sé, confundir o que sea, digamos, esos síntomas no sean necesariamente una depresión, sino qué sé yo, cualquier otra situación que pueda estar afectando a la persona. Entonces, quisiera saber si digamos que la depresión, además de la conversación, también se mide de alguna manera pues en un examen de laboratorio, como para saber pues que si es la falta de serotonina y las otras ninas que nos dijo. Y la segunda pregunta es sobre el tratamiento. Digamos que cuando es una depresión inicial, es decir, si no hay como conocimiento de personas depresivas en la familia,
pues escuché que era heredada, pero si no es heredada y de pronto la persona puede estar sintiendo la mayoría de esos síntomas y vuelvo, insisto en que de pronto puede ser algo que uno diga, ve, sí, yo tengo como todos esos síntomas, pero yo quiero estar segura si es o no una depresión y si el tratamiento, digamos, es permanente o es pasajero. Es decir, si ya de por vida habría que estar medicado como para que no recaer o si, digamos, si la depresión es inicial, eh, digamos, mientras se encuentra el medicamento adecuado y se retoma o se nivela esas hormonas pues que están presentando fallas, digamos, cuánto tiempo podría ser un tratamiento normal para la depresión. Muy bien. Bueno, lo primero es que cuando a uno le consulta un paciente en el que uno sospecha que hay una depresión, por lo general, por eso los psiquiatras somos médicos, ¿no sé? Antes de uno ser psiquiatra, tuvo que estudiar medicina y después se especializa en psiquiatría, como el cirujano que se especializa en cirugía y el neurólogo en neurología y el obstetra en ginecobstetricia y el pediatra en niños. Entonces, nosotros somos médicos. Entonces, cuando a uno le llega un paciente que tiene síntomas compatibles con una depresión, uno hace una historia clínica y en esa historia clínica pues uno pregunta por todo lo que pregunta un médico, como en su familia qué enfermedades sufren, si ha tenido caída del cabello, si ha tenido las uñas débiles, si ha sentido presiones en el pecho, si ha tenido una gripa reciente, si tiene mucha orinadera, o sea, pregunta todo. Porque indudablemente hay algunas enfermedades orgánicas que se manifiestan con síntomas depresivos. La primera enfermedad que uno tiene que descartar en todo paciente que presenta síntomas depresivos es un hipotiroidismo, o sea, una disfunción de la tiroides. Ustedes saben que la tiroides, que queda aquí en el cuello, es una hormona, por eso está ubicada aquí, mire, aquí está la pituitaria, aquí está la tiroides, y entre estas dos glándulas manejan el resto de las glándulas del organismo. Si se descompensan esas dos glándulas, a uno se le descompensa todo el ciclo circadiano. Y entonces el hipotiroidismo se manifiesta muchas veces con cuadros de depresión. Entonces yo siempre digo, todo paciente que consulta a un psiquiatra por primera vez, como mínimo debe salir con la orden de medirse la tiroides, como mínimo. Pero hay otros diagnósticos que uno tiene que hacer. Por ejemplo, los tumores de la suprarrenal que liberan noradrenalina, que liberan adrenalina, que liberan corticosteroides, podrían también tener síntomas no solo depresivos, sino ansiosos. Las personas que tienen prolaxo de la válvula mitral sufren cuadros muy parecidos o similares a los ataques de pánico. Entonces, por eso, nosotros como médicos tenemos también que mandar una serie de exámenes para descartar enfermedades que se manifiestan con síntomas depresivos. Pero no hay exámenes para diagnosticar la depresión. Doctor, entonces, ¿usted cómo sabe que yo tengo la serotonina bajita? A ver, demuéstremelo. No hay un examen específico para demostrar que usted tiene la serotonina bajita. Le tendría que hacer una biopsia de cerebro y nadie se va a dejar hacer una biopsia de cerebro para que le diagnostiquen una depresión. Además, sería lo más absurdo, porque es la clínica la que me permite a mí diagnosticar la depresión. Eso mismo pasa con el cirujano. Antes de que hubiera tantos exámenes como los hay ahora, usted iba a un servicio de urgencias con dolor de barriga, perdónenme en el término pues, pero me duele la barriga, ¿no es cierto? O me duele el abdomen para ser más elegante, y el cirujano que estudió 4 años sabe en dónde tiene que tocar, de qué manera tiene que tocar para decirle usted tiene una apendicitis. Y no tiene que mandar ningún examen, y con seguridad va y lo abre y usted tiene una apendicitis. Así como ese cirujano sabe en dónde tocar, cómo tocar, nosotros sabemos cómo preguntar y qué mirar para diagnosticar la depresión. Pero sí hay que diagnosticar, hacer los diagnósticos diferenciales. Eso es muy importante. Ahora, si es la primera vez que una persona tiene depresión, es muy importante hacer el tratamiento lo más rápido posible, porque si hacemos el tratamiento lo más rápido posible, evitamos que la depresión se vuelva una enfermedad crónica. Lo que pasa es que el tratamiento de la depresión, la primera crisis,
hay que hacer un tratamiento mínimo por año y medio, después de que el paciente mejore los síntomas, para que no se vuelvan a repetir. Pero si la paciente ya ha tenido, o el paciente ha tenido ya otras crisis depresivas, es muy probable que el tratamiento dure mucho más tiempo. ¿Por qué la mayoría de las personas se vuelven, empiezan a tomar medicamentos y se van volviendo como crónicos en la toma de medicamentos? Porque cada que se sienten bien, interrumpen el medicamento. Porque ya no lo necesito, porque yo no quiero depender de eso, porque qué pereza, que como así. Entonces, el estar interrumpiendo el medicamento sin que se lleve todo el tiempo necesario para que haya realmente una resolución de la enfermedad, hace que la enfermedad reaparezca y cada vez se vaya volviendo más crónica. Muy bien. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Adri. Adriana. ¿Aló? Bueno, mientras Adri de pronto cuadra el micrófono. Ligia. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Vea, mi pregunta es, ¿cómo se puede prevenir la depresión? Si es posible, sobre todo en la infancia, detectar y poder hacer que un niño no llegue a estos momentos tan difíciles. Muchas gracias, doctor. El tema de la prevención de la depresión siempre ha sido motivo de una amplia discusión. Algunos, digamos, son tan enfáticos como en decir de que no hay manera de prevenirla, y otros son tan enfáticos en decir de que si se hace un buen manejo en la vida cotidiana, la depresión no debería aparecer. Digamos que ninguno de los dos tiene razón. Digamos, la depresión se puede prevenir, pero no siempre es prevenible, no siempre es prevenible. Pero sí hay cosas que hay que hacer. La mejor manera de prevenir la depresión es teniendo una vida mental sana. Y la mejor manera de tener una vida mental sana implica desde el momento mismo de la concepción. No es lo mismo que uno sea un hijo deseado a no ser un hijo deseado. Ahí le marca a uno las condiciones de vida de una manera muy drástica. No es lo mismo ser un hijo no deseado, donde hubo maniobras abortivas, a ser un hijo no deseado que finalmente fue aceptado. Entonces, todo eso también va marcando la situación de futuro de uno. No es lo mismo uno vivir en un hogar donde lo tratan con cariño, con afecto y con respeto, a vivir en un hogar donde no hay cariño, no hay afecto y no hay respeto, y en donde hay violencia intrafamiliar. No es lo mismo uno tener una niñez feliz, donde puede jugar, donde puede estar con los compañeritos, a tener una niñez donde tiene que salir a trabajar, donde lo dejan encerrado en la casa cuidando a los otros hermanitos. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo uno tener una niñez, digamos, en completo bienestar y sin ser objeto de acoso sexual, a ser un niño o una niña violada. Entonces, todas esas cosas le van marcando a uno la vida, y si uno tiene una predisposición genética, pues es muy probable que uno se vuelva un depresivo. Sí, pero hay una cosa muy importante, y es que si yo soy depresivo y voy a tener hijos o tengo hijos, tengo la obligación de hacerme el tratamiento de la depresión para no educar a mis hijos en la depresión. Porque es que lo que uno ve muchas veces en la familia es que a uno le traen un paciente aquí o una paciente, y la paciente le dice: doctor, ¿yo cómo no voy a ser depresiva si mi mamá de la pasaba llorando toda la vida, si la mamá vivía encerrada en un cuarto toda la vida, si la mamá no hacía y no renegar, si la mamá no hacía nada? O sea, la mamá nunca se trató la depresión, y entonces los que heredan la depresión aprenden casi como una condición de vida depresiva. Sí, mientras que si la mamá, que es depresiva, se hace el tratamiento y entonces no experimente ni vive la depresión al interior de la familia, es muy probable que entonces los hijos, si aparece la depresión en un momento determinado, entonces sepan cómo enfrentarla, porque tienen toda la experiencia de la mamá o el papá que, siendo depresivos, hicieron el tratamiento. Entonces, maneras de prevenir la depresión. En los niños,
un hogar sin conflictos, dejándolos ser felices, dándoles mucho amor, mucha comprensión, sin maltratarlos ni física ni psicológicamente, mucho menos sin maltratarlos sexualmente, dándoles comprensión, respeto. En los adolescentes, asesorándolos y acompañándolos en toda esa búsqueda de la identidad, ¿sí? Una buena alimentación es fundamental, la buena alimentación es fundamental para que no aparezcan enfermedades que pueden desarrollar una depresión, para mantener el cerebro completamente bien nutrido, no consumir alcohol, no tomar, no consumir drogas, eso previene la depresión, porque también hay depresiones que se disparan bajo el consumo de alcohol y de drogas, ¿sí? Hacer ejercicio, tener una vida sana, porque el ejercicio libera endorfinas cerebrales. Entonces, mire que todos esos elementos previenen la depresión o ayudan al menos a que se aparezca siendo una depresión leve o moderada y no una depresión severa. No es lo mismo tener una depresión leve que tener una depresión severa. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Listo. Adri, no sé si ya si ya tendrá micrófono. No, parece que no. Entonces, Olga Cecilia. Active el micrófono, Olga. Vaya al micrófono y... Okay. Ahora sí. Doctor, muchas gracias. Qué profundidad y qué sencillez con un discurso tan importante también en la tarea nuestra de orientadores en el teléfono de la esperanza. Yo quería hacer una pregunta con respecto a, usted nos clarificó bien la diferencia entre tristeza y depresión, pero una tristeza que tiene razón de ser, por ejemplo, un duelo no elaborado, puede llevar a una depresión profunda o si eso no se resuelve. Y la otra pregunta es si el tratamiento como tal dentro de lo que habla usted, los tratamientos, ¿eso reactiva la producción de serotonina o simplemente la compensa? Bueno, esa pregunta es muy importante por lo siguiente, mire, nosotros sabemos que existe lo que llaman los duelos patológicos, ¿no es cierto? Y es que la persona no elabora el duelo y se queda patinando en el duelo toda la vida y finalmente ese duelo, esa tristeza normal de la pérdida de algo, se convierte en un cuadro depresivo, ¿sí? Eso tiene que ver con varios aspectos, pero uno de los aspectos es con la manera previa como la persona ha enfrentado las pérdidas y las frustraciones. No es lo mismo para una persona que elabora bien las pérdidas y las frustraciones, poder elaborar los duelos para una persona que es incapaz de tolerar la frustración. Las personas que no toleran la frustración se deprimen muy fácilmente. Entonces, uno sí tiene que estar muy pendiente porque hay personas en que la tristeza evoluciona hacia una depresión y eso se llaman los duelos patológicos, ¿sí? Y no es lo mismo para una persona que tiene antecedentes de depresión la elaboración de un duelo, porque muchas veces en el duelo se vuelve y entra en el cuadro depresivo. Entonces no podemos pensar que es la tristeza normal del duelo, sino que de una vez tenemos que identificar y diagnosticar la depresión para tratarla antes de que se vuelva algo más profundo. La otra pregunta, ¿cuál era, Olga? Tenía que ver con el tratamiento, si la serotonina compensa o el tratamiento es, mire, los medicamentos no reemplazan ni compensan la serotonina, sino que los medicamentos lo que hacen es actuar a nivel de las neuronas para que las neuronas restablezcan el equilibrio de los neurotransmisores. Nosotros decimos en términos coloquiales que a la gente le falta serotonina en el cerebro, pero en términos neuroquímicos y científicos no es que a la gente le falte la serotonina, sino que en el cerebro hay un mecanismo de reabsorción de los neurotransmisores en el espacio sináptico y las personas que se deprimen tienen como ¿cómo se llama? Una aspiradora que hace que cuando sale la serotonina al espacio sináptico inmediatamente vuelve y se la chupa y es como si no tuviera serotonina. Entonces lo que nosotros hacemos es bloquear esa aspiradora
a través del medicamento para que la serotonina logre cumplir las funciones. Eso ya es una cosa ya más interna ya del funcionamiento neuronal y finalmente lo que hacemos con los medicamentos es que se restablece el equilibrio de los neurotransmisores cerebrales, pero el medicamento no reemplaza el neurotransmisor cerebral. Gracias, doctor. Listo, María Cecilia. Doctor, buenas noches. A todos, buenas noches. Mi cariño, mi gratitud y mis bendiciones para todos ustedes. Doctor, mil gracias por su generosidad y por todo lo que nos ha aportado sobre este tema tan importante. Dios le pague por su generosidad y conocimiento transmitidos. Yo quería preguntarle si después de 1 año y medio de estar en tratamiento con medicamentos para la depresión, terminaría uno su vida tomando, pues toda la vida, el resto de su vida, tomando medicamentos por el resto sí, de su vida, o es que no se ha dado el medicamento que debe ser. Tiene un final esos medicamentos, un momento en que llegue el psiquiatra puede decir, bueno, ya no más, ya no puedes consumir más esto, y la persona va mejorando, pero yo veo que entonces como este medicamento no les sirve, entonces démosle uno, y ese tampoco sirvió, démosle otro, y así se pasa uno toda la vida. En tratamiento, yo llevo un tratamiento de más de 1 año y medio, casi 2 años, entonces estoy esperando que llegue el que es, y mientras tanto, ¿qué pasa? No, mire, yo ¿por qué pongo siempre el ejemplo de los zapatos? Se los pongo por la siguiente razón. Yo para poder estudiar medicina tuve que trabajar, para poder estudiar psiquiatría también tuve que trabajar, ¿no es cierto? Era más difícil porque obviamente uno tenía que trabajar más en las noches o los fines de semana, pero entre esos trabajos que tuve fue uno en un almacén de zapatos, sí, fue en un almacén de zapatos. Y una vez tuve una experiencia, es que una señora entró al almacén, se me dio como 30 pares de zapatos, para no exagerar, porque yo siempre digo que 50, sí, pero se me dio como 30 pares de zapatos, ninguno le sirvió, yo le intenté convencer como 20 veces de que ese era, pues, pero ninguno le sirvió, y entró al almacén del frente, y el primer par de zapatos que me dio ese fue y salió contenta, sí. Entonces, yo por eso les digo que los medicamentos son como los zapatos, hay que buscar exactamente el zapato que cumpla la función. Uno cuando va a comprar un zapato, siempre lleva como la idea del tacón, ¿no? Además las mujeres pues llevan la idea del tacón, de si es abierto o cerrado, del color que lo necesita, porque necesita que le salga con el bolso, con la correa o con la blusa, o con el color de los ojos. Bueno, lleva miles de ideas de cómo tiene que ser el zapato, y acomodarse a un zapato sí que es difícil. Y lo mismo pasa en psiquiatría. Lo que pasa es que con el sistema de salud que nosotros tenemos, los psiquiatras se limitan a dar unos medicamentos y a dejar al paciente en ese medicamento, porque moverse en ciertos campos es muy difícil. Y además se contenta el paciente y el psiquiatra con, digamos, con la superación de los síntomas más gruesos, pero a veces quedan los más finos, que son los que finalmente mantienen la depresión viva. Entonces uno ve pacientes que estaban llorando mucho, pensaban mucho, no se bañaban, entonces le empiezan a dar el antidepresivo y empieza a sentir otra vez que tiene como fuerza, como que hace las cosas, pero sigue siendo muy obsesiva con el orden y el aseo, sigue siendo muy cantaletosa, sigue siendo muy sensible, no le gusta salir a pasear, pero bueno, ya va y trabaja, ya hace los oficios de la casa, y entonces le dejan ese medicamento a esa dosis que está, y supuestamente ya está bien. Y en teoría y en la realidad no está bien, porque es que a ella le gustaba salir a pasear, ella disfrutaba de las cosas y eso no lo ha recuperado. O sea que la mejoría está a medias. Entonces no le suben el medicamento o no le avanzan más. Entonces, cuando se cumple el 1 año y medio, le preguntamos, ¿usted cómo va? Y dice, no doctor, voy bien, pero yo sí he tenido recaídas, a veces me da por llorar. O sea, en 1 año y medio no hemos logrado absolutamente la superación completa de los síntomas y hay que seguir el tratamiento.
yo por eso siempre le digo a la gente, mire, el tratamiento psiquiátrico no es solo tomarse la medicación, el tratamiento psiquiátrico es ir a todas las citas con el psiquiatra y evaluar cita tras cita cada uno de los síntomas que estoy teniendo y si estoy contento o no con el tratamiento, y es, he tenido una recuperación completa, y eso es lo que yo busco con mis pacientes. Entonces, cita tras cita estamos hablando, bueno, venga pues, hablemos del goce de la vida, hablemos de los paseos que usted decía, hablemos de su sexualidad, hablemos de si sigue siendo cantaletosa con el orden y el aseo, porque los obsesivos tienen un mayor riesgo de volverse depresivos, ¿sí? Porque para un obsesivo es muy complicado cuando le cogen la porcelana y la ponen en otra parte, acabó el mundo, porque es que la porcelana no iba ahí, ¿sí? Entonces, si no superamos todos esos síntomas, la depresión sigue ahí y podemos darle la medicación toda la vida y nunca se va a mejorar. Entonces, por eso hay que ser tan concretos en cita tras cita para ir haciendo los ajustes necesarios. Pero es que a veces el paciente le dice a uno, no doctor, a mí no me suba más la medicación, no, a mí no me suba eso. Entonces nos quedamos en la mitad del camino. Por eso uno tiene que dar la medicación que es, a la dosis que es. Y cuando logra la remisión completa de los síntomas, se mantiene el tratamiento año y medio, y al año y medio, si se ha mantenido la remisión completa de los síntomas, uno empieza a bajar la medicación lentamente y el organismo le va dando pistas. No aparece la depresión, sigue bien, uno la puede quitar. Pero hay momentos, pero a veces uno está quitando la medicación y reaparece el síntoma. Eso quiere decir que tiene que volver a poner la dosis y mantenerla otro tiempito y volver a hacer un ensayo en 6 meses. Pero normalmente, si uno hace bien las cosas, al paciente se le puede quitar la medicación. Se le puede quitar la medicación. Y yo tengo pacientes recuperados de hace mucho tiempo que todavía me llaman y me dicen que van muy bien. Yo tengo pacientes de cuando empecé psiquiatría hace 34 años que todavía me llaman a decirme que está bien. Y a veces cuando se ponen tristes por una pérdida o cualquier cosa, me buscan a ver si eso es una tristeza o una depresión y volvemos y evaluamos. Porque es que el tratamiento no es tomarse la medicación, el tratamiento es mantener la relación con el psiquiatra. Y para eso se tiene que tener muy buena empatía. Por eso el sistema de salud de este país en psiquiatría no funciona. Porque como uno pide cita en la EPS y le dan con el psiquiatra que tenga agenda, y ese psiquiatra se limite a leer la historia y a mandarle las mismas pastillas. Y si no está de acuerdo con esas pastillas que le mandó el psiquiatra, entonces le manda la del laboratorio que le da los congresos a él. Y entonces ahí lo van pasando a uno de una medicación a otra. Ese es el gran... Por eso en psiquiatría todavía existe la consulta privada. Yo acabo de tener 14 pacientes privados en mi consulta porque se fueron para la EPS y no se sintieron bien atendidos, pero es por eso. No porque los psiquiatras de la EPS no sepan, sino porque les dan 20 minutos para atender a un paciente que tiene una historia así de gruesa, en la que lo único que hace es leer por encima a ver qué es, medio escucharle a ver qué es y repetirle la misma forma. A eso delimitó la psiquiatría en este país. Y en Estados Unidos es peor. No crean que es mejor, es peor. En Estados Unidos el psiquiatra solo puede diagnosticar y mandar PEPAS. El resto lo tienen que hacer los psicólogos porque son más baratas las consultas. Jesús, María José. Bueno, doctor, Dios le pague y bendiga. Y lo que usted ha dicho me da mi esperanza de volver a tomar mi vino. Sí, claro. Sí, me hace falta. Entonces, como usted está tomando esta medicina, ni un solo vino. Y hace falta, doctor. De vez en cuando hace falta el vinito. Bien, María C., qué rico que estás aquí. Pero venga, pero un solo vinito sí. Sí, bueno, dos también, pero venga. Valió la pena. Pero 3 o 4 tienen un grave problema, porque el alcohol cae al estómago, pasa al intestino, del intestino pasa al hígado. El alcohol en el hígado se transforma en acetaldehído y el acetaldehído va al cerebro y quema la serotonina. Entonces, después de que uno ha tomado alcohol y ha abusado del alcohol, al otro día tiene menos serotonina y vuelve y entra en un cuadro depresivo. Por eso yo a mis pacientes no les quito el alcohol, pero sí les digo que no pueden tomarse más de 2 tragos y ojalá espaciados en más de 3 horas. ¿Sí? Ay, pero usted es muy querido, porque lo que te pero es porque
porque yo sé qué hace el alcohol en el cerebro y cómo me le quema la serotonina. ¿Sí? Un solo trago no produce todo esto, pero 3 tragos ya empiezan a dañar el equilibrio de la serotonina cerebral. Muchas Y gracias. se los digo, también valga ahí un poquito, porque una de mis grandes especialidades es el alcoholismo. Yo llevo 34 años enseñando alcoholismo a los estudiantes de medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana y es sobre lo que he escrito mis libros, sobre alcoholismo. Bueno, doctor, yo le pague. Muchas gracias. Doctor, todavía tenemos que fui yo el que la autoricé, por favor, no me meta Claro, más. mire, doctor, pasan la semana uno esperando el viernes o el sábado, tomarse una copita de vino y no puede. Y el marido bien contento ahí tomándose su vino, no siquiera uno, ¿cierto? Pero uno. Tasando. Bueno, uno tasadito. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Doctor, todavía tenemos 3 personas con la mano levantada. No sé usted cómo esté de tiempo, ya son las 7. Usted que con sus múltiples ocupaciones. Puedo contestar. Intentemos que sean corticas para darles respuestas corticas. ¿Listo? Para que no me queden con la mano levantada. Listo. Muchas gracias. Entonces, Silvia. Silvia. Sí. Micrófono. Ya. Ahí me escuchan. Sí, señora. Sí, bueno. Por cosas de la vida llegó una amiga me envió pues como la información y estoy muy contenta con la información que usted está dando. Mi pregunta es la siguiente. Mi esposo murió hace 5 años y mi hija tenía 12 años y entró pues como en una depresión. Ella toma medicamentos y en un momento ella se suspende el tratamiento por orden de psiquiatría y al año vuelve otra vez como en decadencia. Mi pregunta es, ella en este momento está tomando Escitalopram, ya tiene 18 años. El primer medicamento le hizo muy bien, pero cuando volvió a ese medicamento que se lo volvieron a dar, no fue tan bueno. Ahí pues viene como lo de los zapatos. Mi pregunta es, el cerebro tiene como reacciones o, ¿cómo es la palabra? Se me va, ayúdeme doctor. No sé, tolerancia. Sí, como que es reacio a cuando, bueno, lo que me decía la psiquiatra era que el cerebro tenía memoria, entonces que ya no actuaba de pronto igual y por eso se le cambió la medicación. Con esta está pues mucho mejor, pero entonces no crea como una resistencia después de un tiempo. O el seguir, si le sirve, el seguir, le ayudaría pues a ella a estar bien, sin cambiar la medicación ni la dosis, pues en el momento está bien. Sí, lo que pasa muy comúnmente con la gente que interrumpe los medicamentos sin ser el tiempo y sin haberse logrado el control completo de la enfermedad depresiva, es que cuando se reinician los medicamentos, por lo general el cerebro responde de una manera distinta y hay que cambiar siempre de medicamento con un agravante, y es que siempre se pasa a un medicamento mucho más costoso, ¿sí? Mucho más costoso. Bueno, aquí fue al contrario. Bueno, eso es una gran ventaja. Sí, ahora, sí. Una de las cosas que pasa muchas veces es que depende también de la dosis y de la marca del medicamento que le den a uno, ¿no es cierto? Porque uno va donde el médico le dice, doctor, es que a mí la otra vez me funcionó la sertralina. Entonces el médico le manda sertralina, ¿sí? Pero es que resulta que la otra vez que le funcionó la sertralina, le habían dado Zoloft y ahora le mandan sertralina de Genfar. Que hay una diferencia enorme entre el Zoloft y la sertralina de Genfar. Tan enorme es la diferencia como que cuando usted toma Zoloft está montado en un Ferrari y cuando toma sertralina de Genfar está montado en un carro de rodillos. Entonces dice, no, es que ya no le funcionó la sertralina, no. Habría que ensayar exactamente la misma marca del medicamento que le dieron. Sí, entonces ahí sí a pesar de que es el mismo principio activo, el vehículo y en que está envuelto no siempre es el mismo y por lo tanto la absorción es distinta. Pero lo que le dijo la psiquiatra es verdad y es que muchas veces el organismo no responde igual
ya cuando se ha tomado por mucho tiempo un medicamento y hay que cambiar hacia otro medicamento. Entonces, eso también es verdad. Pero para uno llegar a esa conclusión, debe de tomar el mismo medicamento, la misma marca y la misma dosis. Pero entonces ahí sí me preocupa, doctor, algo, y es que pues ella la ve, es una psiquiatra de la EPS, pero la EPS es la que me da la medicación, y unas veces me la da de Genfar y otras veces me la da de otra marca. Entonces ahí sí me preocupa, porque es Escitalopram. Entonces, pues qué problemas hay, ¿o sí, no? Pero la experiencia es que no, los medicamentos genéricos en este país, esa es mi opinión y respeto la de todos los demás, los medicamentos genéricos en este país sirven muy poquito. Si sirvieran como sirven los genéricos de Estados Unidos, los laboratorios que producen genérico en Colombia estarían metidos en el mercado norteamericano, pero no cumplen los estándares de la FDA, y al no cumplir los estándares de la FDA de demostrar la biodisponibilidad y la bioequivalencia, no les permiten vender, porque lo que los consideran allá es que son chichas, y esa es la verdad. Esa es la Qué pena, verdad. doctor, aquí hacerle propaganda, pero de pronto, ¿cómo podría ubicarlo usted? Yo atiendo en mi consultorio particular y el teléfono es 310-436-0656. 310-436. 0656. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, doctor, teníamos otras 2 personas, pero ya bajaron la mano, entonces supongamos que con las otras dudas quedaron resueltas las que ellas tenían. No sé si ya Juan Luis o Rafael nos ayudan con el cierre. Sí, sí, claro. Vamos a cerrar, pues muy amable, doctor, una charla realmente muy sabrosa, muy completa, muy cálida. Usted es una persona muy generosa. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. El teléfono de la Esperanza de Medellín estará siempre muy agradecido de usted y siempre muy pendiente de usted para seguirlo invitando a estas charlas nuestras que estamos haciendo cada mes. Pues no es para que venga cada mes, pero sí para tenerlo en cuenta en el año, en algunos de sus temas, porque es que de verdad que ayuda mucho a la comunidad, sus conceptos, su conocimiento, su sabiduría. Dios le pague por todo esto, y pues y le deseamos muchos éxitos en sus actividades tan importantes. También a las participantes, a Nelly, a Dolly, a Ligia, a Olga Cecilia, a María Cecilia y a Silvia, que pues con sus preguntas aportaron para enriquecer el tema. Y a ustedes, querido público nuestro, muchísimas gracias por su amable asistencia, y que tengan pues todos una feliz noche. Bueno, y de verdad que la persona agradecida aquí soy yo. De verdad que les agradezco profundamente que me hayan invitado. Saben el afecto que les tengo, lo que valoro al máximo del trabajo que ustedes hacen. Son unos Quijotes trabajando en esta ciudad donde a veces la salud mental está tan desperdiciada. Ustedes fueron testigos de la discusión que tuve que dar con la Secretaría de Salud para que mantuvieran las líneas abiertas que ellos pagan, pero no les hacen ni siquiera el reconocimiento a ustedes. Pero yo, como concejal que fui alguna vez y como psiquiatra, los reconozco, los valoro, los admiro y los respeto. Así que tienen mi afecto y mi cariño. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Muy amable. Buenas noches, doctor. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Muchas bendiciones. estoy muy bien. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias. No saben lo que